Bueno, como es tradicional, después de la presentación, así como hay una conferencia de prensa después de la presentación del presidente en el Senado, también hay una conferencia de prensa después de la presentación que habitualmente se hace en ICAE. En esta oportunidad, además del presidente Rodrigo Vergara, nos acompaña el nuevo gerente de la división de estudio del banco, don Alberto Nodoni. Así es que estamos disponibles para sus preguntas y me indican más o menos para ir distribuyendo para que no se desordene. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje le asigna al escenario de riesgo? Se lo pregunto porque, tal como han venido las revisiones, las proyecciones, como que uno piensa más que es posible que se cumpla el escenario de riesgo que el escenario central. No, nosotros somos bien claros, ¿se oye, no? Sí. Somos bien claros al respecto. El escenario base, o el escenario central, como lo denominaba usted, es el principal escenario que tenemos, el escenario que consideramos el más probable. Los otros son escenarios de riesgo, no son los más probables, pero sí pueden suceder, por algo están ahí. Y en ese sentido, nosotros creemos que en el escenario más probable se van a cumplir las predicciones que tenemos, es decir, un crecimiento este año entre 1,75 y 2,25 y un crecimiento el próximo año entre 3 y 4%. Yo creo que hay que tener algo que dije, de hecho, ayer en la presentación al Senado, hay que tener un poco cuidados, de alguna forma pensar que cuando la cosa va hacia abajo, no para más hacia abajo, y bueno, cuando va hacia arriba no para más hacia arriba. Estos son ciclos. Estamos en la parte baja de un ciclo con una desaceleración de la economía, pero todas nuestras estimaciones nos indican que moderadamente y acotadamente, quiero ser súper claro al respecto, la economía va a tener cifras algo mayores de crecimiento hacia finales de este año y principios del próximo. Okay. Presidente, hubo gente que consideró su presentación, que dijo que advirtió un tono más político. Probablemente usted hace un llamado a todos los actores sociales, políticos, a impulsar la economía, habla de un crecimiento con inclusión. ¿Ese es un rol que usted considera que tiene, primero, considera que es más político su mensaje? Segundo, es un rol que tiene que asumir el Banco Central, porque quizás uno de esos lo asocia más al gobierno, ¿no? El gobierno es el que hace estos llamados a todos los actores a trabajar juntos. Nosotros somos una institución técnica, pero eso no significa que no podamos hacer ciertos llamados cuando vemos que hay una situación que lo amerita. Efectivamente, alguna gente consideró que el mensaje, particularmente ayer en el Senado, tiene algunos elementos más políticos, pero no es la primera vez que el Banco Central hace esto, y tampoco creo que sea la última vez. Creo que es parte de nuestro rol, obviamente, dentro de un paraguas técnico. Nosotros, en general, es una presentación que es eminentemente técnica, con algunos llamados adicionales que evidentemente pueden considerarse más políticos, pero insisto, desde un punto de vista básicamente técnico. Pero eso no ayer mencionó que el tema, lo reafirma hoy día, el tema de cuidado, no exagerar todo eso, él llamaba a mantener la expectativa, cuidar la expectativa, pero le preguntaba yo por el tema de los escenarios para los próximos años y tal como la reforma tributaria se terminó reconociendo que afectaba las expectativas, afectaba también el crecimiento de la inversión. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener el debate constitucional y las otras reformas estructurales del gobierno cuando se comiencen a discutir? Porque por ahora, si bien el mercado de alguna forma lo ha internalizado con un tema que se viene, pero no se ha comenzado a discutir, y cuando se comienza a discutir, con los detalles que se conocen de esos proyectos, son otros efectos en el mercado. ¿Lo ve así? ¿Cree que eso puede afectar en los siguientes años? A ver, yo no he hablado específicamente de alguna reforma en particular, quiero ser bien claro al respecto. Yo entiendo que en un periodo donde hay discusión sobre cambios fundamentales, cambios estructurales, de hecho, el propio gobierno, se pueden generar ciertas inquietudes, y eso producir más incertidumbre y afectar expectativas. Naturalmente lo pienso así. Ahora, específicamente cuánto puede afectar una reforma en particular, la verdad es que no tenemos estimación al respecto y sería muy difícil tenerla por lo demás. Pero acá y después. Presidente, dos preguntas en una. Una, si cuánto de profecía autocumplía ahí la baja de las proyecciones, pensando que, claro, hace un año el Banco Central hablaba de una cifra entre un 4 y un 5% para el 2014 y ahora la baja bastante, casi la mitad.
¿Cuánto hay de profesión autocumplida en relación a todas las frases que ha dicho el empresariado desde que la reforma tributaria iba a impactar la inversión y que iba a impactar a la clase media? Entonces, si eso fue una profesión autocumplida en relación a que efectivamente llevó a que las expectativas cayeran bastante. Y la segunda pregunta es si es que mañana el IMASEC de julio va a ser quizás el más malo que vamos a conocer. Respecto a esto de las profecías autocumplidas y de las expectativas, yo creo que al final los agentes económicos son racionales y por lo tanto van ajustándose al ambiente económico y de hecho yo creo que es importante tener en claro, lo dije hoy también en la presentación de hoy día, que estamos hablando de un crecimiento más bajo que el esperado. Naturalmente más bajo que el esperado, no quiero decir que, obviamente que es una mala noticia, no quiero decir lo contrario, pero sigue siendo un crecimiento positivo con perspectivas mejores hacia adelante. Usted comprenderá que yo no voy a adelantar hoy día el IMASEC de mañana. Lo que nosotros hemos dicho en términos generales es que la economía, según nuestro escenario base, lo que vemos como lo más probable, alcanza su punto mínimo entre el segundo y el tercer trimestre de este año y ya en el cuarto trimestre tiene un crecimiento algo mayor. Pero quiero insistir, moderadamente mayor. También dos preguntas, presidente. La primera es preguntarle por el próximo año, donde usted hace algunos meses había mencionado una recuperación que era más en U que en B. Sin embargo, el rango que dan y el rango medio de 3,5 al próximo año pareciera que sería un rebote bastante importante, considerando también la proyección de la inversión que están dando para el próximo año. ¿Eso dónde vieron un poco este cambio respecto a los 2 meses anteriores? Y la otra pregunta es respecto al escenario externo, donde varios agentes han señalado que el escenario externo para Chile está bastante mejor de lo que se pensaba, pero en el IPOM uno ve que ustedes plantean un debilitamiento de los socios comerciales y pareciera que esto sería peor. ¿Cuál es la visión de ustedes al respecto? Respecto a lo primero, el 3 a 4%, ojo que sigue siendo, y en ese sentido decíamos que una recuperación gradual y acotada, sigue siendo menor que el crecimiento potencial de la economía que nosotros estimamos. Ese es el sentido que le damos a esta recuperación. Respecto al escenario externo, hay que tener cuidado. La revisión que se hace hacia la baja en términos de crecimiento de los socios comerciales es muy marginal. En general, el mensaje del informe de política monetaria, ustedes leen bien que el escenario externo, en términos gruesos, es bastante parecido al que teníamos hace un tiempo atrás, tanto en términos de intercambio, de hecho ahí son un poquito mejores, como en condiciones de financiamiento. Hay riesgos, pero en el escenario base es relativamente parecido. ¿Por qué sintió que era necesario ya hacer este comentario por usar la frase de un colega más político? Y si esa visión del mensaje en su conclusión ayer en el Senado era con un tono más político, ¿eran suyas o es procesuado en el Consejo? No, la presentación, a ver, quiero partir por lo último. La presentación, el IPOM, es un trabajo conjunto de todo el Consejo y donde recibimos, por supuesto, las opiniones, el análisis del staff del banco. Así que es un tema de consejo. Yo me hago responsable, digamos, de lo que yo dije, pero esto es un trabajo conjunto. Claramente es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto del Consejo. Respecto al por qué, insisto, no es primera vez que se hace. A ver, si ustedes van muy hacia atrás, hace aproximadamente a más de 20 años, debe ser, ya no recuerdo, digamos, un presidente del Banco Central habló sobre esta tendencia que tenemos a ser excesivamente optimistas y después excesivamente pesimistas, ¿no? Ustedes se acuerdan de Roberto Saller y sus gatos maníacos depresivos. Así que yo le decía, no es primera vez. Yo creo que hay instancias que el Banco Central cree que tiene que hacer un llamado dentro del paraguas técnico, insisto, un llamado a tener cuidado con estas suertes de sobrereacciones que ve en materia de expectativas en el mercado. Y creímos que ayer era un buen momento para hacerlo. Deseo consultar también dos preguntas. Algunos agentes de mercado respecto al tipo de cambio dicen que el tipo de cambio podría llegar a los 600 o solo 600 los próximos meses. ¿El Banco Central está cómodo con esto? Y también le quería preguntar en otro ámbito sobre el caso Cascada, si, como algunos han dicho, con la SOCOPA, lo sucedido daña la imagen del mercado y la transparencia del mercado en ojos de agentes externos.
Respecto al tipo de cambio, nosotros no hacemos proyecciones del tipo de cambio y de hecho decimos en el informe de política monetaria que el tipo de cambio real actual es concordante con las cifras, con el estado cíclico de la economía. Si bien vemos que a largo plazo, la tendencia larga, probablemente está algo por arriba del nivel consistente con sus fundamentos, pero no hacemos proyecciones de cambiarias. Respecto a la segunda pregunta, el caso Cascadas, y sin referirme a los aspectos específicos, porque es un proceso donde hay sanciones administrativas y los afectados han dicho que van a recurrir a la justicia, o sea, sin entrar en detalle, es evidente que en el funcionamiento del mercado de valores hay ciertos principios o fundamentos básicos, como la confianza, la probidad, las buenas prácticas, la información y la transparencia. Y si es que esos principios se vulneran, es importante que haya sanciones ejemplarizadoras. Y de esa perspectiva, nosotros creemos que es bueno que este sea el caso, estas sanciones ejemplarizadoras, porque es clave en este mercado en particular la confianza. ¿Okay? Sin entrar, insisto, en el detalle específico. Presidente, en los riesgos que usted estima significativos internos está la inflación no converja hacia más al centro de la meta, más hacia la meta del Banco Central. ¿Usted nos puede explicar un poco qué riesgo tiene, qué riesgo significa esto para la capacidad del Banco Central de estimular la economía? Las expectativas dicen que la tasa de interés podría llegar al 3%. ¿Podría la desaceleración impulsar más la inflación y limitar un poco el espacio que tiene el Banco Central con su tasa política? Voy a dejar con la palabra al gerente de la división de estudios, Alberto Naudón. Alberto. Ok, gracias. Respecto a la inflación, nuestro convencimiento es que si bien vamos a ver inflaciones sobre el 4% por varios meses más, por lo menos hasta fin de año, el aumento de las brechas de capacidad de la economía van a hacer que esta variable caiga rápidamente hacia el 3%, incluso debería llegar un poco por debajo del 3% en algún periodo en el 2015. ¿Para qué podría hacer que ese proceso se demorara más? Yo diría que hay dos factores relevantes. Uno, que el tipo de cambio se deprecie más de lo que hoy día tenemos, lo que evidentemente va a generar alguna presión. Esa presión creo no es tan importante porque sabemos que los efectos cambiarios son más bien de una vez y por lo tanto podría demorar un poco la convergencia, pero no debería ser tan grave. Y por otra parte nosotros hemos mencionado que los salarios nominales han seguido creciendo a tasa alta. No lo vemos tampoco como un problema demasiado grande porque creemos que la desaceleración de la economía va a hacer que esa variable converja hacia niveles que son consistentes con una inflación del 3%. Por lo tanto, no vemos ningún peligro serio de desanclaje de la inflación y de hecho creo que el mercado tiene esa misma expectativa porque a pesar de haber tenido alzas rápidas la inflación, cuando uno mira la expectativa a 2 o 3 años, esta ha estado permanentemente anclada en 3%. Pues una contrapregunta, repito, es ¿cuál es el efecto que tiene en el análisis de ustedes de precios el alza de precios de algunos productos súper importante en la canasta básica de la reforma tributaria? A ver, está completamente incorporado en los números que nosotros presentamos los efectos sobre precios de la reforma tributaria. Ahora, de un punto de vista macro, no son muy relevantes porque son fenómenos que ocurren por una sola vez. Entonces, obviamente, se cuelan en la cifra y van a estar acompañando a la inflación por un tiempo, pero de un punto de vista macroeconómico no tiene una relación importante con el ciclo. Por lo tanto, no cambia nuestra visión respecto de la política monetaria de ninguna manera fundamental. Presidente, quería tomar una palabra que usted mencionó hace un rato, que hablaba de que no hay que sobrereaccionar, que los eran buenos para ver todo muy malo o ver todo muy bueno. Y por eso mismo, usted siente que en el informe en un momento te plantean que lo que le sorprendió para cambiar las proyecciones fue la mayor baja en la inversión y la mayor baja en el consumo de lo que se esperaba en un minuto. ¿Hubo sobrereacción de parte o de las empresas o de los consumidores? No, nosotros no podemos hacer una aseveración en tal sentido. Los consumidores, las empresas responden a los incentivos, a las señales, etcétera. Así que es muy difícil
precisar, digamos, si sobre reaccionaron o no sobre reaccionamos. Lo que nosotros consideramos, yo lo dije también en la presentación de hoy, ayer en el Senado, es que la economía chilena es una economía sólida, ¿ah? Y que hay buenas instituciones, que tenemos capacidad de revertir esta situación. A lo mejor gradualmente, a lo mejor más lentamente de lo que esperábamos, pero tenemos esa capacidad. Y yo creo que es importante simplemente que los agentes económicos lo tengan eso claro. Más allá, me cuesta calificar específicamente reacciones específicas. Presidente, usted lo da antes de leerlo. Usted reiteró hoy las proyecciones para 2015 basadas en una serie de pilares, entre ellos un mejoramiento de las expectativas. ¿En qué se basa para pensar que puede haber un mejoramiento de las expectativas? Y se lo pregunto porque precisamente su llamado es a que mejoren, pero usted lo asume como para un escenario central de proyección de crecimiento al próximo año. Las expectativas, a ver, dos cosas al respecto. Las expectativas tienen una parte que de alguna forma es endógena, ¿cierto? Nosotros creemos que hay factores que son bien objetivos, que de alguna forma nos hacen proyectar una recuperación gradual, lenta de la economía hacia la última parte del año, principios del próximo. Ya hablábamos de la política monetaria más expansiva, política fiscal más expansiva, el alza del tipo de cambio, el mejoramiento del escenario internacional, entre otras. Yo creo que de alguna forma eso tiene ya de por sí, digamos, un efecto en la expectativa. O sea, se empieza a producir una especie de círculo virtuoso. Yo creo que cosas como el acuerdo, y también lo mencioné ayer en la presentación del Senado, el acuerdo tributario, que nosotros valoramos mucho, tiene un efecto positivo en esa materia. Así que eso más otros factores nos hacen... Estamos además por abajo del nivel neutro de expectativa. Entonces, digamos, de alguna forma también tiene ciertos patrones cíclicos, tiende a volver. Eso más otros factores nos hacen pensar en una cierta recuperación de la expectativa. Ahora, quiero ser muy claro, acuérdense que cuando hablamos de los escenarios de riesgo, hablamos de escenarios de riesgo externos y escenarios de riesgo internos. Y entre los escenarios de riesgo externos, uno de los escenarios es qué pasa si las expectativas no se recuperan acorde con lo que estamos planteando. Bueno, evidentemente eso es un escenario de riesgo. Presidente, le quería consultar. Dice que hacia el fin de año viene una recuperación. Entre ahora y ese momento, ¿hay posibilidades o descartan que en algún mes podríamos ver un I+C negativo, una contracción en la actividad económica? A ver, nosotros, en nuestro escenario base, no está presente una recesión. No solo eso, no están presentes trimestres con crecimiento negativo. ¿Okay? Hacer estimaciones de meses en particular de alta frecuencia es más complejo, pero no están presentes crecimientos negativos hacia adelante en nuestro escenario base. Más aún, lo repito, lo que dije ayer, lo que dije hoy día, nosotros estimamos que el tercer trimestre junto con el segundo, por ahí se produce lo más bajo y una recuperación hacia el final del año, una recuperación modesta, pero recuperación al fin y al cabo. Presidente, le quería preguntar sobre el mercado laboral. En su exposición decía que sí se ven señales de que está más débil. Entonces, preguntarle a corto plazo si que ven que la tasa de desempleo va a empezar a subir con mayor fuerza y cómo va a estar el mercado laboral, porque por el momento vemos que los empleos asalariados no están aumentando y por la contraparte el empleo por contatoria está aumentando. Alberto, ¿esto es ese? Bueno. Efectivamente creemos que la tasa de desempleo debería subir los meses que vienen por dos razones. Primero, porque esperamos que el tercer trimestre sea el trimestre con menor actividad, de ahí en adelante una recuperación lenta. Y por otra parte, porque la tasa de desempleo hoy día se encuentra en niveles que son históricamente bajos y por lo tanto es difícil que la economía se mantenga en esos niveles tan bajos con el ritmo menor de actividad que tiene hoy día. Ahora, decir hasta dónde va a llegar realmente es difícil porque una variable respecto a la cual tenemos muy poca historia. Siempre hay que tener en cuenta cuando uno mira la tasa de desempleo que la encuesta cambió en el 2010, ¿verdad? Y por lo tanto es difícil decir un número, pero evidentemente las señales que estamos viendo en el mercado laboral hoy día indican que la tasa de desempleo debería tender a subir en los próximos meses.
Sí, siguiendo un poco lo que preguntó mi colega, ¿ustedes llamarían a esta situación de empleo que aumenta la cuenta propia una precarización del empleo? Bueno. Más allá de... Siempre estas cosas, las preguntas difíciles las toma... Más allá de los adjetivos, lo que sí sabemos es que el empleo a cuenta propia es un empleo de peor calidad, en el sentido que en promedio tienen salarios bastante más bajos que los salarios que el empleo asalariado y típicamente tiene una posibilidad de que se acabe mayor. Y eso también, y cuando uno ve, uno suele ver en las partes más bajas del ciclo que es precisamente ese tipo de empleo el que empieza a sustituir al empleo asalariado. Ahora, igual es mejor ese empleo que el desempleo, evidentemente, y por lo tanto ha dado muestras que el mercado laboral en Chile tiene capacidad de un ajuste más sano sin necesariamente un aumento abrupto en la tasa de desempleo. ¿Existe una tasa natural de desempleo? Existe, sí. Ahora, lamentablemente, como te decíamos, no tenemos estimaciones de estos datos lo suficientemente largas para dar un número de referencia. Entonces, no es posible tener un número ahora. Ahora, desde el punto de vista histórico, es una tasa baja. Por lo tanto, probablemente la tasa natural sea un poquito mayor. Pero no tenemos suficiente información para hacer ese cálculo. Presidente. Yo quiero ver al tema que ustedes sintieron la necesidad de hacer esta como llamada a la calma y un comentario que sea un poco más político dentro del mandato técnico que tiene el banco. ¿A dónde lo vieron eso? ¿En reuniones privadas con empresarios? ¿En declaraciones públicas de la prensa? ¿En entrevistas? Este clima de dramatizar la situación en que estábamos, que sintió usted que era necesario llamar a calmarlo tanto ayer en el Senado como hoy día en la presentación. ¿Dónde lo vio? Yo diría que donde mismo lo han visto ustedes, en la prensa, en conversaciones, como se mencionaba previamente. Hemos visto un deterioro, a ver, y en los datos. O sea, si aquí no... Yo mostraba ayer en el Senado y hoy día en la presentación de aquí... No, pero que estás preguntando ¿dónde se vio esta caída de expectativas? ¿Dónde se vio esta dramatización? La expectativa. No, claro. Entonces vemos esta caída fuerte de la expectativa. Entonces, yo diría que... A ver, yo creo que las fuentes son diversas, son las mismas que todo lo que estamos aquí en esta sala hemos visto en el último tiempo, de un deterioro muy fuerte de la expectativa, particularmente en el último tiempo. Y eso se ha reflejado, como decía, se ha reflejado en datos bien específicos. Nosotros, acuérdense, yo siempre le hago publicidad, aprovecho esta oportunidad también a hacer publicidad a nuestro informe de percepciones de negocio. Este informe que básicamente mide percepciones, no tiene datos duros, pero percepciones en el cual nosotros recorremos el país, de hecho de norte a sur, conversando con empresarios, empresas grandes, empresas chicas, empresas medianas, todo tipo de empresas, en distintas ciudades del país, y lo publicamos. Acuérdense que es un informe que se publica trimestralmente, se publicaba semestralmente, lo sacamos hace un par de años atrás, semestralmente al principio, y hoy día aumentamos la frecuencia a trimestralmente. Bueno, y ahí también se observa, si ustedes leen ese informe de percepciones de negocios, se observa esta caída en las percepciones, este aumento de la incertidumbre, toda esta cosa que hemos estado hablando ahora. Presidente, en ese contexto, ¿cómo evitar un alza en el endeudamiento de los chilenos? A ver, nosotros en esta materia, o sea, evidentemente todo el tema de endeudamiento es un tema que uno le pone especial atención, sobre todo cuando la economía entra en un ciclo de desaceleración. En el informe de estabilidad financiera, nosotros el informe de estabilidad financiera es donde vemos particularmente ese tema, ¿cierto? El informe de estabilidad financiera, recuerden, se sale 2 veces al año, salió en junio, y ahí hice un análisis muy detallado, particularmente del endeudamiento corporativo, que es un tema que ha estado muy en boga últimamente. Las instituciones como el Fondo Monetario Internacional han escrito sobre eso. Entonces nosotros hicimos un zoom a todo el análisis del endeudamiento corporativo, pero también al endeudamiento de personas. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que hay un aumento del endeudamiento corporativo, hay un aumento también marginal en el endeudamiento de personas, aunque en promedio sigue siendo bastante razonable. Aquí no tenemos
no tenemos una especie de alza generalizada mayor en el endeudamiento. No obstante, obviamente que en periodos de desaceleración económica uno se puede pensar que, por ejemplo, las tasas de morosidad eventualmente aumentarían, aunque hasta ahora se ha visto prácticamente nada, solo muy marginal. Entonces hay un mayor grado de preocupación y voy a hacer un análisis más detallado. Nosotros básicamente lo que hacemos en nuestros informes generales es llamar a la cautela en materia de endeudamiento. ¿Y qué es lo que hemos visto en los números? Hemos visto en los números que, si ustedes ven un gráfico que presentamos también ayer en el Senado, pero hoy día que las colocaciones, el crédito tanto comercial, o sea, de empresas como de consumo, ha tenido una desaceleración importante. O sea, eso es probable que se vea más adelante, porque tiene un rezago en la cifra. No así el endeudamiento hipotecario, que sigue creciendo a tasas importantes. Esto último, en todo caso, es una noticia positiva, dado la desaceleración que estamos viendo y particularmente la desaceleración que estamos viendo en materia de inversión. Acuérdense que esa es una parte importante de la inversión. Así que solamente eso. ¿Okay? ¿No han considerado que este cambio de proyección tan sorpresivo para todos, para el crecimiento de este año, vaya a aumentar incluso el pesimismo y que afecte más la expectativa hacia la vez? Yo discutiría un poco la premisa de que el cambio en la proyección de crecimiento fuera tan sorpresivo. De hecho, es entre 1,75 y 2,25. Está en el medio, no tenemos sesgo ahí, o sea, la media es 2. Y si usted ve cuáles son las predicciones que ha habido en el último mes sobre crecimiento para el año, están en torno a eso. O sea, no creo que sea una cosa mayormente sorpresiva. Esa es al menos mi opinión. Y nosotros hacemos predicciones en base a la información que tenemos, hacemos la mejor predicción posible. Obviamente que nos podemos equivocar, nos hemos equivocado en el pasado, nos vamos a equivocar también en el futuro, pero es la mejor predicción que tenemos. No hacemos las proyecciones pensando en si el número que vamos a entregar va a tener un efecto en ciertas variables. Hacemos la predicción técnicamente y lo mejor que podemos hacerla, con la información que tenemos disponible y con la metodología que tenemos disponible. Presidente, en el ICOM anterior ustedes dieron cuenta de un análisis residual que ustedes hicieron para evaluar la caída de la inversión. Había un residuo que no se explicaba por los factores que están en el modelo, tal que se podía hacer efecto de la reforma tributaria y otras complicaciones de la economía como los temas de energía, etc. Pasado un trimestre, ustedes ahora están en posición de ponerle un número a la reforma tributaria como responsable de la aceleración. Me explico. En el IBOM de marzo la formación bruta capital fijo era 0,8 arriba, ahora es menos 4,3. ¿Ustedes podrían ahora ponerle número al efecto de esta reforma? ¿Cuánto ha hecho la reforma específicamente? Ya que está el análisis residual, ¿de cuántos puntos de la desaceleración es responsable de la reforma? Bien claramente, nosotros teníamos en ese recuadro una estimación de una función de inversión y efectivamente decíamos que había un componente no explicado. Ese componente no explicado no lo atribuíamos, como está en la premisa de su pregunta, a factores específicos, porque era no explicado. Usted dice, nosotros, claro, si fuera explicado, nosotros podríamos haberlo puesto como la variable explicar, era no explicado. Y respecto a la pregunta propiamente tal, no tenemos una estimación precisa de reformas o hablar de reformas o cosas específicas de la naturaleza de la pregunta que usted está haciendo. Y al residuo no explicado, ¿qué podría ser? Bueno, hemos mencionado diversas cosas, por ejemplo, parecido a lo que hablábamos aquí respecto a aquella parte no esperada del crecimiento, ¿cierto? Hay elementos que han afectado las expectativas. Primero que nada, hay cosas que si bien uno puede ponerlas dentro del análisis, han sido más significativas de lo esperado. ¿Okay? No sé, cuando hablamos, por ejemplo, del ciclo minero, la detención de ese ciclo ha sido más fuerte que lo esperado, por ejemplo. Pero también hay algunos otros elementos entre los cuales mencionamos la incertidumbre. Nosotros, no rechazamos o no descartamos
que pueda haber algún efecto producto precisamente de las inquietudes, las incertidumbres que produce la discusión sobre cambios importantes. Lo dije hoy día en la presentación, lo dije también ayer